Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Y recordándoles que nos pueden también seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx, o si lo prefieren, pues ver grabado este programa más tarde en mi canal de YouTube, Reflexiones, en el canal de Andrés Mares. Y bueno, pues hoy hemos estado reflexionando sobre el desapego. Vamos a continuar por la misma línea. Es que es fundamental el desapego. Todo lo que podamos invertir de tiempo a reflexionar sobre este importantísimo tema, pues será poco en realidad con respecto a los resultados, a los beneficios que nos va reportando a lo largo de la vida el lograr este desapego. Ya hemos hablado del desapego a nivel emocional, el desapego a nivel mental, siempre recalcando que el desapego no es indiferencia y que por lo tanto no se trata de vivir como si nada nos importara, como si no nos importaran nuestros sentimientos o los de los demás, o como si no le diéramos importancia a los pensamientos de los demás o a los propios. No, se trata de no depender de ellos para hacer realidad lo que tiene sentido en nuestras vidas, para vivir una vida con significado. Eso sí es el desapego, la capacidad de guardar distancia de todo aquello que podemos perder al final del día. Porque en el trasfondo, la relevancia, el sentido mismo del desapego, pues viene justamente demarcado por esta realidad. No poseemos nada en nuestra vida, ni en esta vida. Porque lo que pensamos que podemos llegar a poseer, pues lo podemos llegar a perder también. O sea, ¿qué poseemos que no podamos perder hoy en día? Nuestra salud, pues, la podemos perder. El dinero lo podemos perder. Una relación la podemos perder. La propia vida la vamos a terminar perdiendo en algún momento dado. Entonces, nada tiene más sentido que vivir desapegados, desprendidos, sin aferrarnos, sin depender de la existencia o experiencia de algo para seguir con nuestro proceso de evolución personal, de crecimiento individual, que se va a traducir en libertad interior, en una mayor capacidad de elegir y siempre eligiendo lo que tiene más valor sobre aquello que no lo tiene tanto. Con independencia, y de aquí el poder del desapego, con independencia si eso que tiene valor nos agrada o no, o si eso que tiene valor nos cuesta trabajo o no. Lo que importa es que asumimos un compromiso con lo que tiene valor en la vida, con lo que se nos va presentando como algo valioso en nuestras vidas, y lo cuidamos y lo procuramos más allá de cómo nos sintamos, sin importar lo que pueda exigirnos, lo que pueda demandarnos, porque vivimos desapegadamente. Y en ese sentido podemos hablar, y ese es el tema de la reflexión de hoy, de un desapego supremo, del mayor nivel de desapego al que podemos aspirar, que es el desapego inclusive del propio beneplácito, de la propia satisfacción. Hace tiempo, en una de las reflexiones, considerábamos el libro de Job, por un lado, y por otro lado, lo que se denomina la noche del alma, ¿no? La oscuridad del alma. Y ahí veíamos cómo el tema, otra vez, del desprendimiento, el desapego, es crucial para podernos sobreponer, por un lado, a la experiencia de pérdida y para podernos sobreponer, por otro lado, a la experiencia de vacío. En el caso de la pérdida,
el desapego nos permite continuar con nuestra vida sabiendo que en algún momento podremos aspirar a algo nuevo y, ¿por qué no?, a algo mejor que aquello que perdimos. Y por otro lado, el desapego de cara a la posible experiencia de vacío nos permite seguir de manera perseverante cumpliendo, haciendo realidad esos compromisos con lo valioso de nuestras vidas, aunque no sintamos nada, aunque no sintamos ni siquiera la experiencia de satisfacción. Se oye mucho más fácil de lo que en realidad se puede vivir. Eso es algo que no podemos modificar, ¿no? Aquí lo importante es que el proceso de reflexión nos lleve a la convicción de estar dispuestos a asumir ese nivel de desapego. Pero por supuesto se requerirá un cambio en la forma de ser, porque ni siquiera el desapego tiene que ver propiamente hablando con un cambio en nuestra manera de comportarnos. No es suficiente y no sería tal vez inclusive necesario algún tipo particular de cambio en la conducta, en otros o con respecto a otros temas sí lo será, pero con respecto al desapego sí puede llegar a serlo en la medida en que es resultado justamente de la actitud interior de desprendimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos apegados a una relación, pues puede requerir para materializar, o como diría Ramón Sanse, metabolizar ese desprendimiento, pues podemos requerir a lo mejor cambiar nuestra conducta y dejar de buscarle tan seguido, dejar de tener contacto con la misma frecuencia o recurrencia que solemos tenerlo, tal vez inclusive guardar algún tipo de distancia física, de tal manera que tanto en el espacio como en el tiempo haya un poco más de alejamiento, no un alejamiento total, por supuesto, pero sí un distanciamiento en el buen sentido del término, que lleve a materializar ese desapego. Si se trata de un bien material, pues no necesariamente, aunque pudiera considerarse una opción, no necesariamente es deshacerse del objeto material, pero sí a lo mejor dejar de identificarnos con él. No sé, si se trata de un automóvil, pues dejar de estarlo pues lavando todos los días o mortificados, asomándonos a la ventana cada rato para ver si no le han robado algo. Ese tipo de aprensión que se suele experimentar cuando uno está pegado a un objeto material, cuando uno está pegado a una persona, o también cuando uno está pegado a una actividad. ¿Cuántas personas, pues simplemente, en términos coloquiales, se vuelven locas porque ya no pueden seguir haciendo lo que hicieron tantos años? El trabajo, algún hobby específico, tal vez por jubilación, tal vez por alguna enfermedad o por algún accidente, ya no pueden dedicarse a ello, o al menos durante un tiempo largo no podrán hacerlo y entonces se desesperan. Bueno, todo esto, señal clara de apegos, de posturas en las que uno se aferra y en donde la posibilidad de la pérdida, aunque sea temporal, resulta inadmisible. Son personas que no están preparadas para esa posibilidad y que mientras no se dé esa posibilidad, bueno, pues no pasa nada, ellas felices, ¿no? Aunque entre comillas felices, porque ese nivel de aprehensión, pues por supuesto que les resta calidad de vida. Ese nerviosismo, esa inquietud, esa pérdida de tranquilidad, pues no pueden ser ni de lejos algo que se asocia a calidad de vida. Pero aparte de eso, aparte de toda la tensión nerviosa que experimentan por la posibilidad de la pérdida o el daño de aquello a lo que están apegados, pues no se diga
la posibilidad de una pérdida temporal o, real, o permanente de forma real y definitiva. Pues se les desmorona la vida. Y aquí, amigas, amigos míos, hay que ser conscientes de que la vida es mucho más que una posesión, es mucho más que una relación, es mucho más que una actividad. Y tan es así que no nos morimos en el momento en el que se pierde la posesión, no nos morimos en el momento en el que se pierde la relación, tampoco nos morimos en el momento en el que se puede dejar de hacer la actividad, a menos que en casos extremos pues nos quitemos la vida, justamente por ese nivel de apego que nos lleva a hacer de la experiencia de vida algo insoportable cuando ya no tenemos con nosotros ese objeto, esa persona o la posibilidad de realizar esa actividad. Pero la realidad contundente, como suele ser, es que la vida sigue a pesar de esas pérdidas. Y por eso el desapego supremo consiste en esa determinación individual de seguir adelante con nuestras vidas, a pesar no de la posibilidad de perder aquello que tanto queremos, sino justamente frente a la pérdida de aquello que tanto queremos. Es todo un desafío, porque eso no significa que no se experimente dolor con la pérdida. Justamente porque el desapego no es indiferencia, no está exento de padecer dolor, y un dolor intenso muchas veces, cuando se experimenta esa pérdida. Pero la vida sigue a pesar de la experiencia del dolor mismo, y eso ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones. Y el hecho de que la vida siga a pesar de nuestro dolor, significa que la vida es mucho más que nuestra experiencia de dolor, como también lo es mucho más que nuestra experiencia de gozo. Entonces el desapego supremo al final nos lleva a ir descubriendo, nos va permitiendo identificar de qué se trata realmente la vida, amigas, amigos míos. Y entonces les pregunto, a ver, ¿ustedes de qué piensan que se trata la vida? ¿Vivir se trata de un mero consumir? ¿De un mero progresar? ¿De un mero convivir? ¿Cuál es el verbo cuyo infinitivo definiría la esencia de la experiencia de vida? Podemos nosotros decretarlo, en cierto modo. Podemos nosotros tal vez elegirlo, sí. Pero la clave es descubrir lo que en la vida en realidad consiste. No en lo que nos gustaría que consistiera o tampoco simplemente en lo que pensamos que consiste, sino qué gran experiencia se va a lograr una vez que descubramos en qué consiste vivir. Entonces, ¿en qué consiste vivir? A ver, antes de tratar de identificarlo, conviene profundizar en el hecho de que si realmente estamos teniendo claro en qué consiste vivir y estamos viviendo de acuerdo a eso, estarán de acuerdo conmigo que las experiencias invariables que se van a presentar son tanto la de dicha como la de paz. Si realmente estamos viviendo de acuerdo al sentido de lo que significa vivir, nos sentiríamos tranquilos, nos sentiríamos contentos. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo de acuerdo a lo que es la esencia misma del vivir. Punto. Pero por contrapartida, seamos honestos también. En la medida en que no estamos viviendo de acuerdo a lo que realmente constituye el sentido de vivir, en esa medida no estamos ni tranquilos ni contentos. Estamos inquietos, tal vez ansiosos, estamos molestos, estamos amargados, estamos enojados, estamos tristes. Y esas pueden ser señales, si se tratan de estados habituales en nuestras vidas, sin duda que pueden ser señales claras de que no estamos entendiendo
ni siendo consecuentes con aquello de lo que se trata vivir. De ahí la importancia de que entendamos, de que descubramos primero en qué consiste vivir. Y por lo mismo, por lo que acabo de señalar, pues pistas importantes para poderlo identificar, para poderlo descubrir, son aquellas que tienen que ver con la experiencia de satisfacción, con la experiencia de paz, aquello que sí nos da paz y satisfacción, no solo satisfacción a costa de la paz, o solo paz sin la experiencia de satisfacción, sino ambas, pues quiere decir que por ahí es de lo que se trata vivir, ¿no? Ese es el verbo, o los verbos, porque son varios, que hay que procurar conjugar para vivir de manera, como se diría coloquialmente, o más bien habitualmente, de manera plena. Vivir de manera plena consiste en conjugar los verbos que sí tienen que ver con aquello de lo que se trata vivir. Por el contrario, una vida enfadosa, una vida, pues eso, doliente, pues es una vida que se está distanciando de la conjugación de esos verbos que tienen que ver con aquello de lo que se trata vivir. Entonces, ¿qué verbos pudieran ser los idóneos para poder ir discerniendo con claridad de lo que se trata vivir? A ver, el verbo consumir, pues, a ver, sí, el verbo consumir es necesario, no es un verbo simplemente optativo. Una persona que no consuma alimentos, una persona que no consuma agua, que no consuma eh, sueño, pues horas de sueño, pues se va a morir. O sea, sí hay actividades asociadas al verbo consumir que están directamente relacionadas con el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque hacen posible justamente la vida. O sea, tengo que comer, tengo que beber, tengo que descansar, tengo que tener un techo, un abrigo para poder subsistir. Pero tampoco se trata solo de eso y la gente se queda en eso nada más. La gente solo consume. Y su vida no consiste en otra cosa que consumir. Pero como la vida es más que eso, una vez más, pues el consumo les fastidia, les enfada, les causa adicción, cada vez se vuelve más caro porque cada vez tiene que ser más sofisticado para que me termine generando el mismo nivel de placer, termina enfermando. O sea, una vida que se reduce a eso, no una vida que se cimenta en eso. O sea, la vida sí se debe cimentar en el consumir, sin duda. Pero que se reduzca a eso, no, ahí sí ya no. Entonces estamos hablando de una vida que va a acabar en tragedia. Entonces necesitamos ir a algo más allá que el mero consumir. Entonces viene otro verbo poderoso que se pone en un nivel superior al del consumo y que además lo hace posible, por cierto, que es el verbo trabajar. Entonces, ¿la vida consiste en trabajar? Sí, sí. La vida consiste en trabajar. Porque, como dice el refrán, hay que trabajar para vivir. Porque el trabajo no solo hace posible los medios económicos pertinentes para el consumo de aquellos satisfactores que hacen posible nuestra vida y cierto nivel de confort en ella, sino que además el trabajo hace posible dos experiencias que son fundamentales también para la vida misma, como lo son la experiencia de el convivir y la experiencia de crecer. A través de un tercer verbo, por cierto, que es el verbo aprender. Fíjense todo lo que está implicado en el trabajo. Cuando uno trabaja, pues uno no solo gana dinero,
sino que cuando uno trabaja, genera crecimiento personal y genera convivencia con otros. Claro, dependiendo del modo de ser, y hay que subrayar ese término porque lo vamos a retomar más adelante, dependiendo de cuál sea mi modo de ser, pues ese aprendizaje se dará o no, y por lo tanto el crecimiento de mi personalidad a través del trabajo se dará o no. O sea, se va a dar si estoy dispuesto a aprender y si estoy dispuesto a aplicar lo aprendido para cada vez hacer un mejor trabajo. Y también el modo de ser que yo elija, pues va a determinar la calidad del modo de convivir con los demás. Y esto no es trivial, porque estamos hablando de la actividad a la que le solemos dedicar pues más de la mitad de nuestras vidas, que es el trabajar. Y en una jornada pues le dedicamos prácticamente la mitad de la jornada en vigilia. Entonces, el que nosotros sepamos trabajar tiene mucho que ver con la experiencia de paz y de dicha en nuestras vidas. Si yo trabajo mal, y ojo, no estoy diciendo si trabajo en algo que no me gusta, estoy diciendo si trabajo mal, me guste o no me gusta lo que hago, si trabajo mal, yo voy a experimentar insatisfacción y voy a experimentar inquietud. Ni que se diga del nivel de afectación en el nivel de convivencia que voy a tener con los demás compañeros de trabajo, o con los clientes, o con los proveedores, ¿no? En fin, con todos aquellos que profesionalmente generan un vínculo conmigo y yo con ellos para prestarles un servicio determinado. Entonces, qué importante es entender que el segundo gran verbo para conjugar es el verbo trabajar, porque están implícitos el verbo crecer a través del verbo aprender y el verbo convivir. Entonces, una persona que trabaje mal, pues va a pasar la mayor parte de su tiempo pasándosela mal. Oye, pero ¿y qué pasa en los casos en los cuales una persona trabaja en algo que no le gusta? Bueno, siempre tendremos la opción, y no es cualquier opción, de que cuando tenga que hacer algo que no me gusta, puedo elegir la opción de hacerlo con gusto, aunque no me guste. Y entonces empieza ahí a liberarse un poder interior impresionante. Pero ese es tema que pudiéramos plantear para otra reflexión. No nos vamos a detener mayor cosa en él. Pero como posibilidad está ahí. El hecho es que cuando yo asumo un compromiso por trabajar bien y consumir con moderación, estoy ya descubriendo de qué se trata vivir. Otro aspecto fundamental en la vida es el verbo padecer. No el verbo sufrir, ¿eh? El verbo sufrir vamos a plantearlo como algo que tiene una connotación más bien negativa. ¿Por qué? Porque está asociado al drama, está asociado al victimismo. Aquí más bien estamos hablando del padecer, porque es inevitable padecer. Es inevitable que tengamos la experiencia del dolor, sea físico o sea emocional. ¿Por qué? Pues porque somos seres vulnerables, somos seres imperfectos. Entonces, como somos seres vulnerables, pues nos tendremos a enfermarnos y eso duele. Como somos seres imperfectos, tenderemos a equivocarnos y las consecuencias del error duelen. Entonces somos sujetos de pérdida, eso duele también. Entonces una persona que no sepa conjugar el verbo padecer, pues está perdida. Y no me estoy refiriendo a una persona que se vuelva masoquista por eso. No, por supuesto que no. No se trata de eso. No se trata del querer sufrir, por morbo, por una especie de proceso de masoquismo. No. Me refiero a ese saber padecer sin sufrir, que es muy distinto. Sin hacernos las víctimas
sin hacer drama de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque la vida sigue otra vez. La vida sigue a pesar de nuestro dolor y seguirá. El universo no se detiene cuando sufrimos o cuando padecemos, mejor dicho, ni tampoco cuando sufrimos, pero sí está esperando de nosotros una especie de purificación interior para que seamos más humildes, más disciplinados, más ordenados tal vez, como consecuencia por la vía del aprendizaje que ese dolor me generó. Tal vez más ordenado en mi descanso, tal vez más disciplinado en mi alimentación, tal vez más cuidadoso de mis berrinches, es decir, dejar de ser berrinchudo, dejar de ser perfeccionista, en fin, hay mucho aprendizaje, no solo purificación, en la experiencia de dolor que está planteándonos cambios importantes en nuestras vidas. Porque básicamente, si algo deja de funcionar en nuestras vidas, entonces duele. Entonces, si algo deja de funcionar, pues hay que corregirlo o hay que cambiarlo. O sea, si deja de funcionar, pues hay que cambiarlo, hay que corregirlo. Entonces, una persona que nada más se queja, pero que no trata de identificar cuál debe de ser ese cambio, cuál debe de ser esa corrección, pues lo único que va a hacer es seguir padeciendo cada vez de manera más intensa, por cierto, porque solo se está limitando a paliativos, a sedantes para lidiar con su dolor, pero sin caer en la cuenta de que se trata de purificarse a través de una corrección o cambio personal para poderlo superar. Y entonces nos queda el gran verbo que hay que procurar conjugar y, si me lo permiten, para el cual yo pienso que sí estamos, o sea, yo pienso que de eso sí se trata la vida, y de ese verbo hablaremos, pues, y profundizaremos en la segunda parte de nuestro programa, porque además es un verbo que justamente por su importancia exige una base firme de desapego total. Sigan con nosotros, continuamos más adelante. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el desapego supremo y lo estamos planteando en términos de ser capaces de seguir con nuestro compromiso, de continuar con nuestras vidas, a pesar de lo que podamos perder en ellas, a pesar del rechazo que podamos experimentar en ellas, a pesar del fracaso que podamos vivir, a pesar de todo eso, seguir asumiendo libremente, voluntariamente, el compromiso de seguir con nuestras vidas, pero en función de verbos poderosos, de la conjugación de verbos poderosos que constituyen aquello de lo que se trata la vida. Decíamos en la primera parte del programa, no se trata solo de consumir, obviamente sí es el verbo básico que hay que aprender a conjugar, pero más arriba, en un nivel superior, se encuentra en el verbo trabajar, que lleva implícitos otros tres verbos muy poderosos, como son el verbo mejorar o el verbo crecer, el verbo aprender y el verbo convivir. Y el verbo padecer, ¿no? Un verbo que también hemos de saber conjugar, que a diferencia del sufrir, pues le quita ese componente de drama, ese componente, esa actitud de victimismo a la experiencia del dolor, en donde veíamos antes de la pausa que el dolor pues tiene la función básica, esencial, de purificarnos, exigiéndonos un cambio personal o una corrección de algo que estamos haciendo mal o que simplemente ha dejado de funcionar en nuestras vidas y que por lo tanto hay que sustituir, hay que modificar. Pero también
mencionábamos antes del corte que nos falta abarcar el verbo principal, el más importante de todos, y sobre el que los anteriores han de dirigirse, converger finalmente, porque es el verbo supremo. Si estamos hablando del supremo desapego, pues obviamente tendremos que hacer relación al supremo verbo que hay que conjugar en esta vida, porque sin el desapego la conjugación de este verbo se va a ver seriamente limitada, si no es que comprometida. ¿Y cuál es el verbo finalmente al que estoy haciendo referencia? El verbo amar. No hay un verbo superior a este. El verbo amar es el verbo que constituye la esencia de la vida. De eso se trata vivir, se trata de amar. Se trata de disponernos a amar, para lo cual, antes de disponernos a amar, necesitamos aprender a amar. O en todo caso, disponernos a aprender a amar y una vez o en la medida en que lo vayamos aprendiendo, ejecutarlo, amar, dedicarnos a amar de verdad. Pero aquí viene una relación importante con el desapego, fundamental. Porque el amor solo se puede dar, solo se puede llevar a cabo a través de una lección personal. Reducir la experiencia de amor a algo que me atrae y por lo tanto todo lo que siento hacia aquello que me atrae es no haber entendido, mejor dicho, en qué consiste el amar. El amor es mucho más que una mera atracción, es mucho más que un enamoramiento. El amor, por lo tanto, es mucho más que un sentimiento. Claro, cuando se experimenta a nivel de sentimiento, pues se disfruta, se goza, se valora, se tiene cuidado también, ojo, porque luego, como no elegimos de qué nos enamoramos o de quién nos enamoramos, podríamos cometer el error de enamorarnos de personas o situaciones indebidas. Y ahí sí hay que tener la suficiente fortaleza o libertad interior para poder romper con aquello porque resulta dañino, porque resulta tóxico, porque no conviene. Pero a la vez no vamos a lograrlo, no tendremos esa libertad interior si no somos desapegados. Una persona apegada no es libre, porque es dependiente de aquello a lo que está apegada. Si es una posesión material, está apegada a ese bien material. Entonces no es libre. ¿Por qué? Porque su vida gira en torno a poseer eso o más. Pero entonces ya hay cierta involuntariedad en su manera de proceder porque lo hace por miedo. O sea, la persona apegada vive con miedo, pues vamos a decirlo de una vez. Es una de las conclusiones que podemos sacar de esta serie de programas en las cuales hemos reflexionado sobre el desapego. La persona apegada vive con miedo, vive atemorizada. Y eso significa que no es libre. Es esclava de su miedo, de su angustia, de su ansiedad. Vaya, es esclava de su inquietud. ¿Por qué? Porque no puede finalmente negar la contundente realidad de que puede perder aquello a lo que está apegado, por más que se esmere en cuidarlo. Y es más, a veces se da la ironía de que mientras más cuidas algo, más lo expones a la pérdida, porque lo debilitas, porque lo haces más frágil. Pues, ¿cuántas veces hemos visto que, pues, no sé, madres de familia, pues sobreprotegen a sus hijos, haciéndolos más débiles, más frágiles, y por lo tanto más susceptibles pues a la perdición o a una enfermedad o no sé, a un accidente? ¿Por qué? Porque es imposible que estén 24 horas los 7 días de la semana cuidando a sus criaturas, ¿no?
pero como sus criaturas no saben cuidarse a sí mismas, porque solo dependen de los cuidados de mamá o de papá o de los dos, entonces puede presentarse por cualquier descuido, pues la desgracia. O pensemos en la salud, ¿no? Una persona que cuida excesivamente su salud porque está aferrada a ella, está pegada a ella, y entonces no permite que se desarrolle el sistema inmunológico. ¿Por qué? Pues porque todo lo quiere comer pulcro, porque todo lo procura, no sé, de una manera y no de otra, en ciertas cantidades, y si no se dan esas cantidades, pues se altera. Y entonces, claro, pues todo el sistema inmunológico se va atrofiando a base de no permitírsele la experiencia de enfrentar pues bacterias, virus, que obviamente sí hay de bacterias a bacterias y de virus a virus, me queda claro, pero eso no significa que no se pueda generar cierta exposición para que se robustezca, se fortalezca el sistema inmunológico. Pues lo mismo, ¿cuántos casos conocemos de personas que cuidaron excesivamente su coche y pum, les chocan? O que cuidaron excesivamente su casa y 20 cerraduras y se la roban. A ver, pues es que aquello en lo que centramos nuestra atención lo estamos atrayendo, sea positivo o negativo, nos guste o no. La ley de la manifestación se cumple. O sea, quien dude que exista, pues es porque ya de plano no tiene abiertos los ojos. Pero terminamos manifestando aquello con lo que nos obsesionamos. Y si lo que nos obsesionamos es con la pérdida de algo, entonces lo vamos a perder. A ver, eso no significa que quien no se obsesione con la pérdida no la vaya a experimentar, por supuesto que sí. Pero cuando la experimente, pues se encontrará con mayor grado de libertad para afrontar esa pérdida que la persona que se aferró a no perderlo. ¿Y todo eso qué tiene que ver con el amor? Bueno, pues es que ya con base en estos antecedentes, en esta introducción, podemos plantear algo muy concreto, que no es lo mismo el amor condicionado que el amor libre. El amor condicionado, el amor restringido, el amor temeroso, es un amor controlador, es un amor posesivo, es un amor tóxico. Y parece mentira que pueda existir, pero pues sí, hay amores que matan, dice el refrán, y son tóxicos. Mientras que el amor auténtico, pues es un amor que se da en libertad. Yo te amo, pero no te necesito. Fíjense qué poderosa postura la de la persona que puede afirmar al ser amado, a la actividad amada, al objeto amado, te amo, mas no te necesito. Hay una gran diferencia entre amar a alguien o algo que necesitarle. Y justo esta diferencia es la que marca toda la diferencia en la experiencia del amor. Entonces, la gran diferencia es este condicionamiento, es la libertad para amar, el no necesitar a la otra persona, el no necesitar al objeto, el no necesitar la actividad, porque la vida es mucho más, otra vez, la vida es mucho más que la posesión de ese objeto, que la realización de esa actividad, que la convivencia con esa relación. Es mucho más. Y por eso hay que amar a la vida misma, porque la vida misma nos da muchas opciones para amar. ¿Y qué es amar en esencia? Es elegir la realización de lo valioso. Cuando yo amo a alguien, estoy eligiendo lo más valioso para esa persona, porque he descubierto el valor de esa persona. O sea, se vale amar, se tiene que amar todo, pero no necesitar de nada. Porque, a ver, pues en su contexto adecuado, pues la realidad es que no necesitamos de nadie. Cuando alguien dice románticamente, es que sin ti me muero, pues no, la verdad es que no.
No tengo por qué morirme sin ti, a menos que seamos siameses o que esté conectado a ti de alguna manera, alguno de tus órganos. Y si te mueres tú, pues me muero yo por extensión. Obviamente no. Pero tendemos a idolatrar, tendemos a exagerar, tendemos a hacernos vacas sagradas de todo, de un trabajo, de una persona, de una actividad, de una cosa, y las perdemos, y al día siguiente descubrimos que seguimos vivos. Sé que suena frío, sé que suena duro, y reitero, no se trata de que no nos duela la pérdida, no, obviamente no, amar duele también. Y por supuesto que un ser querido que se nos va, lo vamos a extrañar toda la vida. Y por supuesto que una actividad que disfrutamos mucho la vamos a extrañar toda la vida. Y por supuesto que un objeto valioso que significó mucho para nosotros lo vamos a extrañar toda la vida cuando lo perdamos. Pero extrañar no es morirse. Extrañar es continuar viviendo con cierto grado de pesar. Sí, pero cierto grado, no un pesar absoluto que me impida seguir viviendo. Y esto es lo que hemos de tener bien, pero bien claro. Nacemos para morir. Y eso hace de nuestra vida una experiencia temporal, transitoria. Entonces convendrá reflexionar sobre qué es lo único que tendrá sentido, porque jamás perderemos a lo largo de nuestras vidas, incluso después de nuestra propia muerte. ¿Qué será aquello que no perderemos? ¿Qué será aquello que, por lo tanto, sea inmune al tiempo, al espacio, sea inmune a la experiencia de la muerte? ¿Qué es eso? Porque eso sí tiene que ver con aquello a lo que, entre comillas, he de buscar apegarme. Digo, no apegarme, pero sí en lo que he de centrar el sentido de mi realización personal. ¿Qué es lo que me voy a llevar conmigo después de mi muerte? ¿Qué es lo que se queda conmigo, en mí, una vez que se mueren mis amigos, mis seres queridos, una vez que se pierden mis posesiones o se atrofian, una vez que dejo de poderme dedicar a X o Y actividad? ¿Qué es lo que sigue vivo en mí? Y si se me permite ser todavía más claro y todavía ser más provocativo en la, eh, en la, ay, se me fue la palabra, en la pretensión, ¿quién se queda en mí, independientemente de mis pérdidas, independientemente de mi propia muerte? ¿Quién se queda en mí? Y la respuesta es simple, contundente, aunque molesta para muchos. Dios. Dios se queda en mí. Porque Dios es mi origen, Dios será mi fin. Y qué irónico, qué contradictorio. ¿Quién es el ser al que menos atención le suelo dedicar a lo largo de mi vida? Dios. Ah, pero ¿qué tal andamos abocados en atención, en enfoque, obsesión, inclusive, a lo largo de nuestras vidas, pues en aquello que podemos perder tarde o temprano? ¿Por qué no? Y yo no digo que haya que desatenderlo, no se me malinterprete. Por supuesto que hay que atenderlo. Son encargos divinos en todo caso. O sea, yo no voy a desatender a mi esposa o mi hija, pues porque se me pueden morir en cualquier momento, o yo me les puedo morir en cualquier momento. Obvio no. Son encargos de Dios. Dios me encarga a mi esposa y a mi hija para amarlas, cuidarlas, servirlas, formarlas en la medida en que ellas lo deseen y lo permitan, ¿no? Y mis amigos lo mismo, y mis clientes lo mismo. Pero hay que dedicarle tiempo a Dios. Y no me refiero a un tiempo litúrgico, que está bien, no digo que no.
es importante, pero me refiero a un tiempo interior, principalmente. Unos minutos a amarle de manera consciente, voluntaria, a expresarle ese amor. Y decirle, Señor, aquí estoy, te amo, gracias, perdóname, lo siento, bendíceme. ¿Se acuerdan de la reflexión sobre Ho'oponopono hace tiempo? Pues eso. Continuamente estar limpiando nuestra experiencia de vida con un lo siento, por favor, perdóname, bendíceme, gracias, te amo, dirigidos a Dios, pero también dirigidos a los demás. Lo siento cuando sabemos que alguien padece. Por favor, perdóname cuando nos equivocamos con alguien. Gracias cuando valoramos la presencia de alguien o su servicio que nos presta. Y te amo por el simple hecho de tenerlos a nuestro lado. Y a nosotros mismos, también a nosotros mismos. O sea, estas frases pueden ir dirigidas a 3 personas. A Dios, en primer lugar, a otra persona, en segundo lugar, y a uno mismo, en tercer lugar. Porque también la relación con uno mismo tiene que ser una relación de amor, por definición. Entonces, pero para eso se requiere un supremo desapego. Porque yo no necesito de nadie más que de Dios. Es la única excepción. Entonces, cuando yo no necesito de nadie, pero decido amar a alguien, puedo amar en libertad. Y puedo sobreponerme a sus defectos. Y puedo sobreponerme a sus faltas de correspondencia. Todo con límites, todo con medidas, porque la dignidad personal siempre ha de ser el gran límite que se ha de poner respecto al maltrato o al abuso de otras personas para con uno. Pero más allá de ese límite, hay mucho margen para amar, mucho. Pero no podemos amar si no nos amamos y si no amamos a Dios. Diría San Juan, el evangelista, el apóstol, con toda razón, que si afirmamos amar a los demás, a quienes vemos, al revés, si afirmamos amar a Dios a quien no vemos, a la vez que despreciamos a nuestro hermano a quien sí vemos, somos unos mentirosos. Exacto, o sea, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, a la vez que hago menos a mi hermano a quien sí veo. Es incongruente, porque Dios quiere que lo amemos amando a los demás, amándonos a nosotros mismos. Y para eso se requiere desapego. No me puedo amar a mí si no estoy desapegado de mis pensamientos, sobre todo los negativos, de mis sentimientos, sobre todo los negativos. Y cuando logre ese desapego, perfecto, entonces ya podré decir que estoy en condiciones de amarme y de amar a los demás. Para finalmente, ya llegado la hora de rendir cuentas de nuestra muerte, poder decir, bien, Señor, traté de amar, me esmeré en amar, porque me esforcé en vivir de una manera desapegada. Pues hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su amable compañía. Gracias al equipo de producción de RTQ que lo hace posible. Y recuerde que usted y yo tenemos una cita todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en el 1200 de AM o en el 100.3 de FM en la hermosa ciudad de Querétaro o a través de mi canal de YouTube, Andrés Mares, en la lista de reproducción Reflexiones. Ahí estaremos cada semana en esta cita para abarcar estos temas cotidianos y profundos a la vez. Me pueden contactar, recuérdenlo en mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.